Entre 1911 y 1914, Freud recibió al joven aristócrata ruso Sergei Pankejeff, que ha pasado a la historia como el hombre de los lobos, debido a un sueño infantil en la que aparecían estos animales. Como sucedió con varias de sus obras, Freud escribió esta para demostrar la superioridad de sus teorías y para ello intentó atribuir la causa de la neurosis del hombre de los lobos a experiencias sexuales infantiles y también trató de demostrar que las experiencias posteriores y los traumas adultos revestían poca importancia. Esta obra también fue pensada, según Strachey, como una refutación empírica a Adler y a Jung, pues contenían bastantes ataques a sus teorías. Sergei Konstantinov Pankejeff era hijo de un rico latifundista, formaba parte de los rusos blancos educados para ser servidos y que aprendieron a vestirse cuando la Revolución de Octubre. Sergei era un hombre sumamente trastornado en la época de análisis, padecía una serie de síntomas hipocondríacos depresivos, tenía una impresión inestable de la realidad, incluso carecía de un sentido claro de quién era, junto con obsesiones y compulsiones e incapacidad para funcionar de forma eficaz en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En su análisis, Sergei relató el recuerdo de un sueño aterrador que tuvo a los 4 años. En este sueño, la ventana de su dormitorio se abría y él veía 6 o 7 lobos en un árbol observándolo en silencio. Se despertó aterrorizado, temeroso de que fuera devorado por ellos. Freud reconstruyó los acontecimientos de infancia de Sergei, centrándose en ese sueño. Según su interpretación, el paciente contaba con 1 año y medio de edad aproximadamente y veía a sus padres manteniendo relaciones sexuales en las que la madre era penetrada por detrás. Aquí elaboró Freud su teoría sobre el efecto traumático de la exposición a la escena primordial y atribuía prácticamente todos los síntomas y problemas vitales de Sergei a aquella escena y a sucesos relacionados con la homosexualidad. Varias versiones posteriores, incluida la del paciente, apuntan a la naturaleza improbable de esas especulaciones interpretativas. Para comenzar, Sergei tenía la malaria en la época de su supuesta exposición a la escena primordial, experiencia mucho más traumática para un niño que ver a sus padres haciendo el amor en la postura que fuera. Además, lo que se observa en el caso, sin la anticipada admiración e idolatría a Freud, es que vemos a un Freud que educa e induce a Sergei. Vamos a ver el siguiente pasaje. Ahora dejemos de lado todo cuando se adelantaba en ese ensayo sobre la valoración del sueño y pasemos a su interpretación más inmediata. Quiero puntualizar que obtenerla fue una tarea cuya solución abarcó varios años. El paciente había comunicado su sueño muy al comienzo y enseguida aceptó mi convencimiento de que tras él se escondía la causación de su neurosis infantil. En el tratamiento volvimos muchas veces sobre ese sueño, pero solo en los últimos meses de la cura se logró comprenderlo del todo, y por cierto, merced al trabajo espontáneo del paciente. Como se observa, los últimos meses fueron cruciales, y es que Freud decidió acelerar el tratamiento imponiendo la fecha para la finalización de este. A partir de esto se ha escrito y comentado ad absurdum los beneficios que tiene para la cura establecer la fecha de fin de análisis, pero en el caso de Sergei, la realidad era que Freud realizó esta maniobra porque no confirmaba sus interpretaciones. De hecho, Sergei no estuvo de acuerdo con ellas hasta después de este mecanismo de chantaje, tal como lo expresó más o menos en el siguiente pasaje Freud. Resolví, no sin orientarme por buenos indicios en cuanto a la oportunidad, que el tratamiento debía terminar en cierto plazo, independientemente de cuán lejos se hubiera llegado. Estaba decidido a respetar ese plazo. El paciente terminó por creer la seriedad de mi propósito, y bajo la presión intransigente que aquel significaba, cedió su resistencia, su fijación a la condición de enfermo, y el análisis brindó en un lapso incomparablemente breve todo el material que posibilitó la cancelación de sus síntomas.
Muy al contrario de lo que afirma Freud sobre la cura, los síntomas físicos se mantuvieron a lo largo de la vida de Serge. Y es que muchos factores que pudieron haber ocasionado los graves trastornos que sufría el hombre de los lobos no tuvieron cabida en la monografía de Freud. Si bien dio por supuesto la relación de Sergi con su padre, dio por supuesto que era buena, en realidad el señor Pankiayev mantuvo un contacto esporádico con su hijo, además de preferir a su hermana. Como en el caso Hans y como de costumbre, Freud hizo caso omiso de la madre, una mujer gravemente deprimida e hipocondríaca que dedicó muy poco tiempo a su hijo y solo se ocupaba de él cuando estaba enfermo. De hecho, el mismo Sergi la relacionaba con su dependencia de la enfermedad para obtener amor y afecto. Quizá por ello siempre viajaba fastuosamente acompañado por su médico personal y un hombre de confianza. Su contacto con ambos progenitores fue inadecuado e inconsistente y lo crearon una serie de distintos sirvientes y niñeras de cualidades por lo demás variables. Su hermana mayor fue una figura muy importante durante su niñez. Cuidaba de él, pero también lo atormentaba e incluso utilizaba imágenes de un libro para asustarlo, particular y curiosamente con la relieve de un lobo erguido. El suicidio de la hermana antes del comienzo de la crisis adulta fue, al igual que la muerte de su padre y la pérdida de sus niñeras, un trauma adicional. ¿Cómo no iba a acceder a las interpretaciones de Freud bajo esa presión intransigente si de nuevo se reavivaba la pérdida de amor y afecto bajo la amenaza de terminar su análisis? Mientras que Freud adoptó una actitud afectuosa y de apoyo hacia Ernest Lancer, el hombre de las ratas, veía al hombre de los lobos como un bebé recalcitrante que se aferraba a sus síntomas y satisfacciones y que necesitaba ser compelido para que los abandonara. La relación terapéutica no había sido cooperativa ni empática en lo más mínimo, pues Sergi tampoco le asignaba el lugar de genio como lo hizo Albert Hirsch o el mismo Ernest Lancer. Sergi sufrió varias crisis psicológicas seguidas y Freud se hartó y lo derivó a una de sus analizantes, la joven Ruth Matt Brunswick, quien tampoco cuestionaba las doctrinas del profesor. Sergi siguió manteniendo contacto con el psicoanálisis en mayor y menor grado durante el resto de su vida y en años posteriores ganó dinero vendiendo cuadros de su sueño con los lobos. Respondía al teléfono diciendo "aquí el hombre de los lobos", lo cual pone de manifiesto que su condición de paciente famoso de Freud le había otorgado una identidad que le ayudó a sobrevivir. Y para Freud, o en sus palabras, Sergi no fue sino solo un pedazo de psicoanálisis.